El tema de hoy día tiene por nombre Conociendo a Dios por medio de la palabra. ¿Alguna vez usted ha andado por la calle, así andando por la calle? ¿Qué pasaría si un día se le acerca una persona y le dice, présteme las llaves de su auto o de su casa? No se preocupe, yo se las voy a cuidar, no se preocupe. ¿Usted se las pasaría? No. ¿Por qué? Porque no podemos confiar algo tan preciado a alguien que no conocemos. Bueno, el nivel de nuestra confianza en una persona siempre estará determinado por el nivel de nuestro conocimiento sobre esa persona. Lamentablemente, muchas personas, muchos cristianos, intentan vivir una vida con esta mentalidad. Quieren confiar en Dios y piden paz para sus vidas, pero finalmente sienten que Dios es un Dios lejano, es un ser extraño. Puede ser porque buscan a Dios solo a través de sus emociones, se basan únicamente en las experiencias que otros les cuentan o se quedan con la imagen de un Dios lejano que escucharon cuando eran niños. En la palabra, en la Biblia, Dios nos dejó claramente quién es. Dios no nos dejó adivinando cómo es. Él nos escondió detrás de un velo misterioso. Él decidió revelarse. ¿Y qué mejor lugar que el lugar por excelencia donde Él dejó plasmar su mente, su corazón, sus características únicas? Es la Sagrada Escritura. No podemos separar a Dios de su palabra. Cuando tú abres la Biblia y la empiezas a leer, no estás abriendo un libro de historia antigua o un manual de reglas. Estás abriendo la carta donde Dios se presenta y te dice, yo estoy aquí contigo. Buscar a Dios a través de su palabra no es un ejercicio académico, como en la escuela, o una tarea. No es una lista con reglas que debemos ir marcando, ya completé esto, completé esto. Es un encuentro directo con Dios. ¿Y qué ocurre cuando conocemos a Dios a través de su palabra? Nace en nosotros la certeza absoluta de que estamos en las mejores manos. La duda se disipa, el temor a lo desconocido desaparece y entra una paz que va a sobrepasar todo entendimiento. Y hoy vamos a estudiar 4 atributos que podemos encontrar en la Biblia de Dios. Estos atributos los vamos a estudiar y vamos a cambiar la forma en la que vivimos y en la que confiamos en Él. El tener una relación personal con alguien nos permite conocerle y al mismo tiempo confiar en esa persona. A eso en la Biblia le llamamos fe. Y la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Eso lo podemos encontrar en Romanos 10:17. ¿Y qué dice la Biblia sobre Dios? Bueno, lo primero que vamos a hablar sobre Dios es que Dios es bueno. Y para eso, en la Biblia, en el Salmo 34:8, así. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. David, que fue quien escribió este salmo, lo escribió en un momento de prueba, de dificultad, porque había recién escapado del rey Abimelech. Y en medio de esa dificultad, David no dice, Dios es bueno solo porque me salvó, sino que además nos invita a cada uno de nosotros a experimentar la esencia de Dios. Él es bueno por naturaleza. En el hebreo original, la palabra gustad, que se escribe y se pronuncia ta'am, significa probar, saborear, experimentar personalmente. Alguien podría estar horas explicándole cómo sabe una sopa, con qué ingredientes los preparó, cómo la aliñó, cómo dividió las partes, la temperatura del horno o de la olla, pero jamás podrás saber cómo es aquel sabor si nunca la has probado. Entonces, seamos capaces de ver la bondad de Dios. Mucha gente sabe sobre la bondad de Dios, pero no la ha saboreado en la práctica, solo por teoría o por lo que cuentan los demás. La bondad de Dios no depende de si las circunstancias de tu semana fueron buenas o malas. La bondad no es algo que Dios hace, es lo que Dios es. Cuando comprendes por la palabra que Dios es esencialmente bueno, deja de pensar que las pruebas son un castigo de Dios, de un Dios amargado, sino que entiendes que incluso en el valle la bondad de Dios te acompaña.
También en el texto dice, dichoso el hombre que confía en él. La palabra dichoso significa profundamente feliz y bienaventurado. La paz comienza cuando dejas de dudar del corazón de tu Padre. Otro punto que vamos a experimentar es que Dios es misericordioso. Y esto lo podemos encontrar en Lamentaciones 3, del 22 al 23. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Jeremías escribió el libro de Lamentaciones mientras contemplaba la destrucción de Jerusalén. El panorama era horrible, era desolador. Había dolor, había cenizas, había ruinas, pero aún así, en medio de todo eso, el profeta levanta la mirada y recuerda la palabra de Dios. Y aquí me gusta meter otra cosa que también va bien con la misericordia, y es la gracia. Gracia versus misericordia. La gracia es recibir el bien que no merecemos, y la misericordia es no recibir el juicio o la destrucción que sí merecíamos. El texto dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Usted alguna vez ha estado en un hotel? Bueno, en los hoteles, cuando usted sale y cuando después vuelve, el hotel está ordenado. Está con toallas nuevas, las camas están hechas. Todo está impecable para que uno vuelva a estar cómodo en su casa, en su habitación, ¿no? Bueno, Dios hace algo mucho mejor que todo eso. Cada mañana, cuando abres los ojos, Dios no te da las misericordias de ayer, que probablemente ya habremos gastado para entonces por nuestras fallas. Él coloca en tu vida un paquete nuevo de misericordia completamente fresco y renovado. Yo no hago nada por merecer un día más de vida y aún así el Señor me lo da. ¿Cuántos se han levantado por la mañana sintiendo culpa del pasado? Quizá pensando, no debía haber hecho esto, debí comportarme de una mejor manera, quizá la situación no era la correcta para hacer esto. La palabra te dice, si estás respirando este segundo es porque la misericordia de Dios te sostuvo. El contador de la ira de Dios siempre está en cero. No sube, no baja, se mantiene siempre en cero. Gracias al sacrificio de Cristo. Saber que estás abrazado por su misericordia va a quitarte la ansiedad del mañana y del futuro. Siguiendo, Dios es perdonador. En Isaías 1:18 dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y también en Juan 1:9, que este es bastante conocido, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Bueno, en el primer versículo, en Isaías 1:18, dice, Dios utiliza un lenguaje judicial. Venid luego y estemos a cuenta. Es una invitación a sentarse a la mesa. El tinte de grana o carmesí que se menciona en el versículo, en la antigüedad era un tinte fijado en la tela. O sea, que no era borrable, no se podía cambiar, no se podía quitar. Y representa aquella mancha que nosotros provocamos al pecar o al cometer un error. Pero Dios viene y dice, yo tengo el poder de transformarlo en blanca nieve. Y bueno, siglos después, la palabra vuelve a confirmar esto en 1 de Juan 1:9. Y ahí dice dos atributos clave ligados al perdón. Dios es fiel y es justo. Fiel porque prometió perdonar y Él no cambió de opinión. Y justo porque Jesús ya pagó el precio de ese pecado de la cruz. Y Dios no te cobra 2 veces la misma deuda. Y acá tengo otro ejemplo que dice, imagínense una hoja llena de anotaciones de deudas con Cristo, de errores y de faltas pasadas. Imagínense que está escrito con lápiz mina. El lápiz mina puede borrarse con una goma, pero queda manchado. Y si fuera con lápiz pasta, el lápiz pasta le puedes poner corrector encima, pero la falta, el pecado sigue estando por debajo. Sigue manteniéndose ahí. En cambio, Dios, en vez de tapar lo que ya está en esa hoja, te da una nueva hoja.
una nueva hoja en blanco para que tú puedas volver a reescribir tu vida. El enemigo quiere que reconozcas a un Dios acusador, para que huyas de él. Pero la Biblia te revela un Dios perdonador, para que corras hacia él, no de él. Si has vivido cargando culpa, condenación o vergüenza, hoy la palabra te da la seguridad de que al confesar tu falta, el perdón de Dios es inmediato, completo y definitivo. Y el siguiente punto es que Dios es poderoso. En Jeremías 32, 17. Dice, oh Señor Jehová, no hay nada que sea difícil para ti. Aquí Jeremías pronuncia esta oración mientras la ciudad estaba rodeada por el ejército babilónico. Humana y militarmente, la derrota era inminente y obvia. No había salida. Y en ese contexto de crisis nacional, Jeremías no mira el tamaño del ejército enemigo, sino que recuerda quién creó los cielos y la tierra con su poder. La palabra traducida como difícil en hebreo es pala, que también significa maravilloso, extraordinario o fuera del alcance humano. Y aquí se viene un equilibrio perfecto de Dios en respecto a todo lo que hemos hablado. Hemos hablado de 4 atributos de Dios y son 4 atributos que Dios tiene porque todos entre ellos lo hacen perfecto. Porque no tiene ni uno más ni uno menos. Son todos iguales. Si Dios fuera solo bueno, pero no poderoso, desearía ayudarte, pero no tendría la capacidad de hacerlo. Si Dios fuera solo poderoso, pero no fuera bueno, le tendríamos terror porque sería un tirano. Pero nuestro Dios es la combinación perfecta. Tiene todo el amor y la bondad para querer ayudarte y tiene todo el poder soberano para hacerlo realidad. Y bueno, hoy día nosotros podríamos tener alguna montaña que no podamos mover. Tendríamos alguna situación imposible de la cual no podemos salir. Quizá la trajiste en el corazón. Una enfermedad, una crisis financiera, un problema familiar. La palabra declara categóricamente, no hay nada, absolutamente nada, difícil para Dios. Bueno, hoy la Escritura ha quitado el velo. Por medio de su palabra hemos recordado que estamos en las manos de un Dios que es bueno, o sea, que no busca tu mal. Estamos sostenidos por un Dios misericordioso que te da nuevas oportunidades. Estamos limpios por un Dios que perdona, que borró tu pasado. Y estamos respaldados por un Dios poderoso para quien nada es imposible. Y bueno, con esto recordamos lo que hablábamos al inicio. Hoy día hablamos de estos 4 puntos que son importantes para conocer a Dios. Pero hay muchos más atributos. Hay muchas más cosas importantes que Dios nos demuestra en su palabra. ¿Y cómo lo hacemos para conocerlo? Entrando en la Biblia, leyéndola. Quizá no leerla entera de un vuelo porque no se puede, pero sí podemos leer un capítulo al día, 2 capítulos al día, reflexionar, anotar en una libreta quizás las cosas que nos llaman la atención, qué podemos aprender en el día, cómo podemos compartir eso con alguien más. Y eso te puede cambiar la vida a ti y también puede cambiar la vida de los que están alrededor tuyo. Y así como tú conoces a Dios, gracias a ti y a la palabra, ellos también van a conocer a Dios. Hermanos, la razón por la que perdemos la paz de lunes a domingo quizás, no es por la magnitud de nuestros problemas, sino por la distancia entre nosotros y la Biblia. Cuando dejamos de leer la palabra, empezamos a olvidar quién es Dios. Y cuando olvidamos quién es Dios, el temor toma el control. No puedes confiar en un Dios al que no conoces y no puedes conocer al Dios que no buscas. ¿Y cómo lo buscamos? En su palabra. Y bueno, quiero hacer una pequeña oración para poder orar por cada uno de ustedes, cada uno que tenga algún problema, alguna montaña imposible de mover. Aquellos que han vivido con temor quizás, sintiendo que sus vidas están a la deriva, les invito a cerrar los ojos, a agachar la cabeza y vamos a orar. Señor, gracias por este nuevo día que tú nos das. Gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, gracias por tu bondad, gracias por todos los atributos que tú nos demuestras en tu palabra. Gracias por dejarnos esta guía que nos demuestra que tú eres un Dios perfecto,
bondadoso y piadoso. Quizá alguno de nosotros tenga algún problema, tenga alguna montaña que no pueda mover, quizás tenga alguna situación de la cual siente que no puede escapar, o quizás siente que está lejos de ti, eres una persona extraña, o que quizás no te conoce del todo. Pedimos que puedas revelarte a esa persona, que puedas acercarte, que puedas rodearlo con tu gracia, con tu amor, con tu poder, y demostrarle que tú eres el único Dios que puede mantenerlo respirando. Porque gracias a ti, nosotros tenemos un nuevo día. Gracias porque tú nos acompañas y nos enseñas en cada momento de nuestras vidas, en cada detalle que estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Si te has alejado de las Escrituras, haz hoy el compromiso de volver a la palabra. No por una rutina, no por simplemente no porque sea una tarea que uno siente que hay que hacer de manera así nomás porque sí, sino para conocer al amor de tu vida. Y el amor de tu vida normalmente se asocia a tu esposo o tu esposa, ¿no? Pero Dios también es el amor de tu vida. Dios también es la persona que te va a amar incondicionalmente, no importa cuántas veces te caigas. Y esto me recordó una cosa que me pasó cuando era chico, y un ejemplo que tengo con mi mamá. Recuerdo que yo me ensucié en el colegio, me ensucié harto. Y yo cuando llegué a mi casa tenía miedo porque pensé que mi mamá me iba a retar por tener el uniforme cochino. Y yo le dije, no, mi mamá no me va a querer más, no me va a querer más. Y mi mamá me dijo, hijo, el uniforme cochino no te voy a querer igual. Pero intenta ser más cuidadoso. De la misma manera, a pesar de que nosotros vengamos sucios, a pesar de que nosotros vengamos con barro del pasado, que vengamos con heridas, que vengamos cansados, Él nos va a abrir la puerta, nos va a dar un abrazo, nos va a dar una nueva hoja para escribir nuestra vida y nos va a dar ropa limpia, para que podamos seguir con nuestro camino, pero ahora con su amor y cumpliendo lo que Él nos ha mandado a hacer.